Hola, buenas tardes, buenos días allá en Lima. Aquí en Madrid son ahora las 6 menos 7 minutos de la tarde y voy a grabar, siguiendo las instrucciones, unos minutos, 10, 15 minutos de una parte de la lección uno de la materia lenguaje 2, de acuerdo con el sílabo completado y reformado que le enviaré mañana a la profesora Martina Guinotea, a la que aprovecho para saludar. Utilizo la pizarra digital que tenemos aquí en la UNED, no funciona muy bien, pero es suficiente. La calidad de la imagen no es excesivamente buena, pero espero que sea suficiente para ver cómo me desenvuelvo. La unidad que he elegido es una parte de la unidad 1 que se titulaba La lectura y se titula La lectura en el sílabo que yo he preparado, que no he querido retocar demasiado siguiendo los consejos de la doctora Minatea. La unidad 1 es la introducción, presupuestos, el conocimiento léxico, los diccionarios y su uso, principios básicos de lexicología y documentación. He elegido dos puntos de la tabla de contenidos relacionado con el estudio del léxico, que tiene un corte más teórico, y el manejo del diccionario por su carácter evidentemente práctico. Como estoy yo solo en el aula, pues no hay interacción con los estudiantes, así que he preparado 17 diapositivas. Espero que no haya tiempo suficiente. La bibliografía que voy a utilizar es una bibliografía básica de la Asociación de Academias de la Lengua Española, el Diccionario de la Lengua Española, la 23ª edición, el Diccionario Panhispánico de Dudas de 2005 y el Diccionario de Americanismos. He querido añadir por hablar un poco de la lengua española en el Perú. Otra bibliografía que sería complementaria y a la que no voy a hacer referencia directamente, pues es la que tienen en pantalla. He utilizado especialmente la introducción a la semántica española para las definiciones de las relaciones léxicas y para algunos conceptos de lexicografía, el manual de lexicografía española de Antonia María Medina Guerra, volumen en el que colaboré junto a mi directora de tesis. Para hablar de las relaciones entre significados, de las relaciones entre palabras, teniendo en cuenta la cara significativa de las mismas, habría que presentar estos 7 conceptos básicos que creo que cualquier estudiante de pregrado que accede a la universidad y que ya ha estudiado nivelación de lenguaje y lenguaje 1, según la malla curricular de la Universidad del Pacífico, debería conocer para poder enfrentarse al manejo del diccionario. Uno sería la sinonimia, es decir, aquellas unidades léxicas que tienen significantes diferentes, pero que tienen el mismo significado, la relación de igualdad que hay entre el significado, igualdad en el significado, diferencia. La antonimia, la relación de oposición entre los significados, aquí yo no profundizaría más, no hablaría de antónimos equivalentes, antónimos polares, polarizados, es decir, con la relación de oposición para un estudiante de pregrado creo que sería suficiente. Es importante tanto el concepto de sinónimo como el concepto de antónimo para poder manejar precisamente los diccionarios de sinónimos y de ideas afines que había que presentar en la materia, ¿no? La homonimia, la coincidencia en la escritura o en la pronunciación, creo que es importante. Habría que distinguir entre la homofonía,
la identidad en la pronunciación y la homonimia, la identidad en la escritura, pero es un concepto muy importante para lograr corrección ortográfica en la escritura y también en menor grado en la pronunciación. De hecho, en el manejo del diccionario luego he elegido un ejemplo de homonimia, como es la que se da entre revelar y revelar, con B alta y con B baja, con B y con V. La polisemia, una misma palabra tiene varios significados. Una misma palabra tiene varios significados. Es un concepto semántico fundamental para entender el concepto lexicográfico de acepción, ¿no? Como una misma palabra, una misma entrada del diccionario, un mismo lema puede tener distintos significados, ¿no? Que se muestran en lexicografía mediante la acepción, ¿no? Lo cual puede servir también para explicar que unas palabras en unos contextos sean sinónimos y en otros contextos no. Otro concepto fundamental, creo yo, por su relación con la corrección léxica, y lo veremos al final, en esta pequeña muestra docente, es la paronimia. En este caso, la semejanza no se da en el nivel del significado, sino en el nivel del significante. Se trataría de aquellas palabras que tienen unos significantes muy próximos, pero cuyo significado no tiene que ver. Pero el hecho de que los significantes sean muy próximos hacen que el hablante o el escribiente, el escritor, confunda esas palabras, lo cual da lugar a lo que los normativistas o los lingüistas descriptivos conocen como impropiedad léxica, es decir, el uso de una palabra con un significado que no le corresponde a ella, sino a otra palabra con la que mantiene una relación de semejanza en el plano del significante. Se escriben de forma diferente y tienen significados distintos, aunque son palabras semejantes en el sonido. Incluso puede darse el caso de que sean homófonas en determinadas variedades del español y no en otras, la paronimia. Y para explicar cómo funciona el significado, ¿no?, yo introduciría también los conceptos de metáfora y metonimia, que van a ser muy útiles en la asignatura o la materia de lenguaje 2 para el desarrollo posterior de todas las habilidades que tienen que ver con la retórica, ¿no?, con la expresividad lingüística. De hecho, las dos son figuras retóricas, ¿no? La metáfora es aquel tropo en el que se utiliza una sustitución por semejanza, un concepto sustituye a otro mediante su designación con otra palabra, ¿no? Un concepto diferente de lo representado, pero con el que guarda cierta relación de semejanza. Estaría muy cerca del símil, de la comparación, aunque en la metáfora uno ocupa el lugar del otro, no hay comparación. ¿No? En el caso de la metonimia, lo que se da es una relación no tanto de semejanza como de contigüidad. Son dos realidades diferentes, pero que suelen aparecer juntas. Por ejemplo, el contenedor y el continente, el contenedor o continente y el contenido, ¿no? Voy a beber una taza de café, voy a tomarme otra taza. La taza en lugar del café, ¿no? O hablar de la parte, ¿no?, por el todo. Juan posee 10 cabezas de ganado, ¿no? Juan no posee solamente las cabezas de las vacas, sino que posee las vacas o las ovejas o las cabras, pero utilizamos la parte, la cabeza, por el todo. Cuando decimos que alguien ha venido a pedirnos la mano de nuestra hija, ¿no? No nos pide solamente la mano, nos pide la hija en matrimonio, pero utilizamos la parte por el todo. Creo que la metáfora y la metonimia, por ser tan frecuentes, podrían introducirse aquí, porque muchas veces la polisemia tiene que ver el desarrollo de varios significados de un significante
tiene que ver con procesos metafóricos o metonímicos. Después de esta breve introducción a las relaciones entre las palabras, yo pasaría a presentar el manejo del diccionario. Y el manejo del diccionario yo lo basaría en la web. Y me centraría en la página web, en primer lugar, en la página electrónica de la Real Academia Española, donde tenemos el Diccionario de la Lengua Española desde hace unas semanas, desde hace 3 semanas, ya la 23ª edición del diccionario. En este caso he elegido un caso de homonimia, que sería revelar. Vamos a buscar revelar. Donde tenemos una evidente homonimia con revelar. Y podríamos poner a los estudiantes 2 ejemplos, ¿no? María se reveló como una gran escritora, como una gran antropóloga, frente a María se reveló contra las injusticias, ¿no? Revelar, manifestarse, mostrarse frente a revelar, oponerse en rebelión. Buscamos revelar con V, suponemos que tenemos esa duda, y el diccionario nos ayuda y nos dice que revelar es precisamente descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Ignorábamos que María podía ser una gran escritora o una gran antropóloga y lo hemos descubierto, ¿no? Proporcionar indicios o certidumbres de algo, hacer visible la imagen impresa en una placa o película fotográfica, revelar, o, dicho de Dios, manifestar a los hombres lo futuro oculto, ¿no? Bien, comentaríamos el caso de polisemia y luego iríamos seguidamente a buscar revelar. No está muy bien calibrada, lo siento, la página. Iríamos después a buscar revelar con B alta, con B en el mismo diccionario, revelar, sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia, que se utiliza más como pronominal, revelarse. Por eso en el ejemplo, hemos puesto un ejemplo recíproco, para que apareciera también el se, porque si no, no habría duda, ¿no? De esta manera hemos mostrado cómo el diccionario nos ayuda a solucionar un caso de, en este caso, homonimia, homofonía. Sería un caso de paronimia, porque por escrito son diferentes, pero en la pronunciación ambas palabras son homófonas, se pronuncian igual. En la página web de la academia tenemos otras obras académicas, otro diccionario que es muy útil para los estudiantes de pregrado, para el dominio del léxico, es el Diccionario Panhispánico de Dudas, que sería el siguiente diccionario al que presentaríamos. Ya de 2005, pero que tiene informaciones todavía muy útiles de tipo gramatical. En este caso buscamos convoy, el conjunto de vehículos que cubren un recorrido con escolta, y nos informa de una cuestión gramatical que tiene que ver con el plural. Dice que su plural es convoyes.
aquellos términos, aquellas palabras acabadas en ye, tienen distintas formaciones de plural. Así, por ejemplo, el plural de rey, reyes, de ley, leyes, de buey, bueyes, que sería el tradicional, pero en muchas palabras de reciente incorporación tenemos la posibilidad guy, guys, jersey, jerseys, spray, sprays, jockey, jockeys. Es decir, hay dos posibilidades, plural en es y plural en s. Hay algunas palabras que tienen los dos. El caso de coi, coyes, cois, estai, estalles, estais, norais, norayes, norais, guirigay, guirigayes, guirigais. En el caso de convoy, tenemos el plural tradicional con es, convoyes, a pesar de ser convoy una palabra, digamos, de reciente incorporación, o al menos menos antigua en la lengua española que palabras como rey, ley, güey. Bien, esta doble posibilidad es lo que justifica que los estudiantes puedan dudar. Ante la duda, el profesor lo que debe recomendarles es que consulten el diccionario que además está en línea y por lo tanto pueden fácilmente consultar. Otra página muy útil para el manejo del diccionario y para el conocimiento de la lengua española es la de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que incluye la Academia Española, la colombiana, la ecuatoriana, la mexicana, etc. Aquí aparecen distintos diccionarios. Aparece también el diccionario de la lengua española, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario esencial, que no lo he comentado para no extenderme mucho, y un diccionario que puede ser especialmente interesante, que es el diccionario de americanismos. El diccionario de americanismos es de 2010 y he elegido un término que se utiliza en Perú, que es guapear, guapearse. Es un verbo que también es reflexivo, está en uso en Perú, con el sentido hablar con arrogancia, decir fanfarronadas. También, segunda acepción, dar valor, estimular, azuzar. O tercera acepción, transitivo, reprender severamente a alguien. En este caso, marcado como popular, culto, espontáneo. En Puerto Rico, presumir de valentón, de guapo. Bien, este término, que es un americanismo, claramente, lo utiliza, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ahí va el gaucho guapeando. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia, donde sí que tenemos etimología, nos dice que procede del guapo. Aquí podríamos introducir el concepto de etimología. Esta etimología, en realidad, es un error, porque procede del quechua guaipiri, que significa precisamente dar alaridos, hacer ruido, mostrar fiesta, es decir, ser arrogante, azuzar también con el látigo. Entonces, cuando el gaucho va guapeando, el gaucho lo que monta a caballo y hace ruido, procede del quechua y de hecho por eso es un término tan frecuente en el español del Perú, ¿no? Ostentar ánimo y bizarría en los peligros, hacer alarde de gusto exquisito en los vestidos y habría que hacer fijarse a los alumnos, habría que llamar su atención sobre el hecho de que aquí no aparece Perú, ¿no? Es cierto que si un término se utiliza en Bolivia, en Chile, en Venezuela como fanfarronear, y tenemos el ejemplo de Atahualpa Yupanqui, que era argentino, en el folclore argentino, pues es muy posible que se utilice. Es decir, la introducción del diccionario de americanismos nos vendría muy bien para enseñar a nuestros estudiantes que es necesario contrastar la información que incluso la Real Academia Española puede confundirse o la Asociación de Academias de la Lengua Española puede darnos una información no errónea, pero sí parcial o incompleta. Y por lo tanto hay que, digamos, inculcar a nuestros estudiantes ese afán de conocimiento que les lleve a contrastar la información, a investigar y a desarrollar por sí mismos una capacidad crítica. Y acabaría esta pequeña presentación mostrando los peligros de la homonimia y de la paronimia
para la redacción, con esta lista de parónimos, homónimos, homófonos, de todo tenemos aquí, que suelen provocar con mucha frecuencia casos de impropiedad léxica. Cuando confundimos accesible con asequible, asequible es aquello que se puede comprar, accesible es aquello en lo que se puede entrar, donde se puede. Podemos decir, con la bajada del precio de los carburantes, el uso del coche o del carro particular se ha hecho accesible y en realidad deberíamos utilizar asequible. O el caso de acerbo y acerbo. Acerbo amargo, áspero al gusto, y acerbo montón, ¿no? El acerbo familiar, el montón, la cantidad de asuntos familiares. Apertura y abertura, ¿no? Hablaremos de la abertura de una falda, por ejemplo, de la abertura de una camisa, pero de la apertura de un curso o de la apertura del año judicial. La diferencia entre el cultismo y el derivado más vulgar. O la oposición entre bianual y bienal, ¿no? Bianual es aquello que ocurre 2 veces al año, los solsticios son bienales, los equinoccios son bianuales, perdón, mientras que bienal es aquello que ocurre cada 2 años, un año sí, un año no. O bueno, algunos homófonos como ojear, pasar las hojas y ojear, pasar la mirada sobre algo. O, en fin, reverter y revertir. Revertir, hacer que algo vuelva a un estado anterior, frente a reverter, que es volver a verter, o hacer que algo, un líquido, rebose por encima de los límites del recipiente. Bien, en el caso de estar con los estudiantes, pues esto nos serviría para que ellos practicasen en el manejo del diccionario y que se pudiesen familiarizar mediante sus tabletas o sus teléfonos móviles o las computadoras, los ordenadores que tuviesen en el aula, para que ellos, haciendo búsquedas en los diccionarios, en internet, de estas palabras, pudiesen construir ejemplos, redactar y practicar en el manejo del diccionario. Bien, pues muchas gracias. No he mirado, sí, son aproximadamente 20 minutos. Quedo a su disposición una vez que hayan visto la grabación para responder a sus preguntas y muchas gracias.